Con 66 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron modificar el artículo 248 de la Constitución de la República de El Salvador con el fin de agregar una opción más al procedimiento de reformar constitucional. De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria número 154, esta Asamblea Legislativa es consciente de que la Constitución ha enfrentado realidades distintas a la que se vivía en 1983, época en la cual la Asamblea constituye dicha norma y que luego, después de más de 40 años en su promulgación, la realidad social ha sufrido cambios estructurales que necesitan ser regulados. Estamos acá porque somos un partido que caminamos con la gente y trabajamos desde diferentes ámbitos, no solo en la asamblea, sino en los consejos municipales, en las comunidades, con las organizaciones, con los sindicatos, con los ambientalistas, las mujeres, por la defensa de los derechos. Este día es un día para defender derechos laborales, económicos, sociales, pero en el contexto en el que estamos viviendo, con una asamblea legislativa que cree que está por encima de los derechos de la gente. Estamos acá acompañando al pueblo para decirle a ese grupo de poder que quiere estar por encima de la Constitución, que el pueblo no se va a hacer a un lado, el pueblo lucha y aquí estamos nosotros para luchar por una vida digna para los salvadoreños. En otras palabras, ya no vamos a tener ley en el país, ya no nos rige una ley, nos rige el antojo y el capricho de un grupo que está en el poder. Eso es lo que está pasando este día. Que alguien le explique con palitos y bolitas a esta señora que ese grupito al que ella se refiere fue puesto por la mayoría de los votantes, que esa mayoría le ha dado la facultad de cambiar las leyes porque somos nosotros los que hemos pedido y la mayoría manda. Le guste o no, los salvadoreños hemos pedido reformas para la Constitución y si la mayoría lo ha pedido, significa que la mayoría manda, le guste o no, señora Ortiz, porque usted en nada está de acuerdo. Como dijeron los de Nuevas Ideas, nosotros no les estamos quitando absolutamente nada a la Constitución de la República, sino que simplemente le estamos agregando una opción más al artículo que permite reformarla, pero bajo las mismas reglas del juego, comentó el jefe de fracción de la bancada de Nuevas Ideas, Cristian Guevara. El señor dijo: no estamos rompiendo ninguna orden de la Constitución hecha en 1983 bajo una manera inconsulta. El origen de esta Constitución fue producto de un golpe de Estado, agregó el señor Cristian Guevara. Pero como siempre, ustedes saben que la oposición de todo quieren hacer escándalo, que ya la dictadura ya se pasó, que no hay leyes, dijo la otra Anacleta, ¿cómo se llama esta mujer? La señora Ortiz, que en todo quiere opinar y andar metida, y el problema de que solo sirve de estorbo esta señora, yo no sé ni para qué le daban un voto de confianza a esta señora si es por gusto. Como todos ya sabemos, la oposición y sus activistas no les duele lo que hagan los diputados de Nuevas Ideas con sus votos. Lo que en verdad les está doliendo hasta allá en el fondo del corazón es que ellos no tienen todos esos votos para hacer lo que según ellos es lo que nos conviene como país. Según la oposición, ellos sí saben qué le conviene a El Salvador y no la mayoría oficialista. Y como pueblo, es decir, dejar las cosas como en el pasado, ese pasado perfecto que le llamaban democracia, el partido FMLN, los de Arena y todos los corruptos antes mencionados. Así que ni modo, sigan llorando, sigan sufriendo, porque aún así no dejan de ser un cero a la izquierda. Así que van a seguir llorando la oposición porque el Bukele siempre tiene un as bajo la manga y le guste o no, ahora somos mayoría en el poder para el beneficio de cada salvadoreño, les guste o no.
Nuestra Constitución ha enfrentado realidades distintas a las que se vivían en 1983, época en la cual la Asamblea Constituyente promulgó dicha norma. Y luego de 41 años de su promulgación, la realidad social, por supuesto, que ha sufrido diferentes cambios. Es necesario que esta Asamblea Legislativa también añada un elemento de rigidez a la norma constitucional, pero también proteger la supremacía que como pueblo deben tener, esa potestad soberana que por derecho a usted, amigo salvadoreño, le corresponde. Vivimos en una sociedad en la cual estamos conscientes de que todo es perfectible. Ustedes, salvadoreños, nos delegaron una responsabilidad histórica y ahora asistimos a esta nueva etapa con el mismo procedimiento constitucional que establece la Constitución de 1983, sí, la misma que lleva la firma del fundador de Arena, Roberto Dawison, es decir, con sus propias reglas. Ahora, 41 años después, tenemos un mandato soberano. Es nuestra obligación proponerlo y será la Asamblea Legislativa la que determine el veredicto final. La Constitución debe adaptarse a los tiempos siempre y cuando sea en beneficio del soberano, es decir, del pueblo salvadoreño. De más está decirle a usted, amigo salvadoreño, que en esta tarde daré mi voto, un voto que ustedes me han delegado y que me compromete a seguir del lado correcto de la historia. Muchas gracias, presidente. Así que ni modo, la mayoría votó por la bancada oficialista, la mayoría les otorgó el poder para legislar. La mayoría pidió reformas a la Constitución, la mayoría considera que la actual Constitución de la genocida Dawison es obsoleta. Entonces, ¿cuál es la fregadera que tienen si la mayoría manda? Y esa es la democracia, les guste o no. Los inconformes son los mismos de siempre, los areneros, el frente y esta señora que siempre está de rebelde queriendo hacerse la héroe del país, de El Salvador, cuando sabemos de que es otra más revoltosa, igual que los otros partiduchos de Quinta. Ella en todas las marchas tiene que estar involucrada. El chiste de ella es aparecer en los medios de comunicación, haciéndole creer que es la única que tiene la verdad en las manos, que es la única que defiende al pueblo y que todos están haciendo lo incorrecto. Y así que ni modo, poco a poco vamos a ir cambiando esa Constitución que solo le beneficia a los corruptos y a esta señora que tenemos en pantalla, la protectora de los querubines. Así que yo lo siento por todas las clicas que han perdido, pero ni modo, aquí la mayoría manda y la mayoría se queda. Es muy evidente que esta Asamblea Legislativa de diputados que solo han recibido órdenes durante 3 años están ejecutando una orden más. Y esa orden es justamente dejar abierto el camino para poder quitar cualquier límite y contrapeso al poder. He dicho en mi intervención este día que este día la Asamblea Legislativa se ha quitado el último pedazo de la máscara. Se ha cambiado el artículo 248 de la Constitución, que es el que regula cómo se debe cambiar la Constitución. Pero este artículo no debería cambiarse por la manera que se ha hecho en este día. Actualmente, este artículo dice que para hacer una reforma en la Constitución se necesitan 2 asambleas legislativas. Uno que lo apruebe, el acuerdo de reforma, y la siguiente que lo ratifique para que entre en vigor. Este día se dijo se aprobó que esa reforma se haga en la misma Asamblea Legislativa con las 3/4 partes. Es decir, la Asamblea Legislativa que tomaría posesión a partir del 1 de mayo podría cambiar la Constitución en cualquier momento, incluso por dispensa de trámite. Y si ustedes son observadores, han ajustado esa posibilidad de reforma constitucional al resultado electoral que han tenido. No es justo querer cambiar las reglas del juego a última hora. No es justo hacerlo
creyendo que porque tengo la mayoría, eso significa que en este momento tengo que hacerlo, porque si no, no voy a tener la oportunidad, porque quién sabe si la próxima legislatura, la que sigue, de la que tomará posesión el 1 de mayo, vamos a tener la mayoría. Entonces hay que hacerlo ahorita, aprovechemos la oportunidad que tenemos la mayoría, pasémonos por el arco del triunfo la Constitución actual y hagámoslo mejor ahorita, porque si no, después no sabemos si contamos con los votos. Que va a haber reformas. Aquel que esté pensando que no van a haber reformas, creo que está fuera de contexto. ¿Qué pasa si se reforman 6 o 7 artículos de la Constitución? Tiene un doble candado, porque para poderlo revocar en una futura no se podría. ¿Por qué no se podría? A menos que volviesen a tener la misma correlación de fuerza. Por ponerte un ejemplo, si se cambia la estructura de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, se cambia. Sí. Y si mañana cambiase la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa y quisieran volver a revocar esa forma de elección, tendrían que tener al menos las 3/4 partes de la Asamblea, y eso no sé si se va a volver a repetir o no, pero tendrían que tener una legitimidad tan alta. Estarías hablando nada más que menos que 45 diputados. Ese es el doble candado que tú hablas. En mi interpretación creo que ese es el doble candado que es... Y entendible, te voy a decir. Que es lo que se puede. Porque no es fácil alcanzar una 3/4 partes para eso da una legitimidad de fondo. Ahora, hay que entender que este es un poder constituyente, yo lo concibo de dos maneras. Uno, como la facultad que tienen todos los estados de darse a sí mismas sus propias normas, especialmente la Constitución. Pero el poder derivado, que es donde yo enfoco esto, se da a través de la reforma constitucional. Entonces, si tú ves que el planteamiento, las 14 palabritas que no le gustan a Mauricio, dice, mire, deja exactamente la misma Constitución, porque no modificaron el tema de las cláusulas pétreas. Ya quedó exacto. Que es el inciso 4 de, igual, ¿verdad? Y incluso dije yo en otro espacio, en otro medio, dije que yo no comparto el tema de tener, pero esta es una posición muy personal, porque como ciudadano, como abogado, dijéramos, nunca he creído que las condiciones sociales, económicas y políticas del 83 sean exactamente las mismas de ahora. Y por lo tanto, debe verse y evaluarse. Bueno, como todos ya sabemos, a ningún otro partido político en la Asamblea Legislativa le alcanzan los diputados para proponer absolutamente nada. Esto ha sido la voluntad del pueblo en las urnas, entregar poder a la gran mayoría. La oposición política siempre ha sido un fracaso total. Eso todos lo sabemos y lo vimos en las elecciones del 2024. Aquí están todos los frutos por oponerse, como siempre, al pueblo salvadoreño y por haberse hecho millonario a costillas de todos nosotros. He aquí una cucharadita de su propia medicina y que apenas comienza. Todos estaban muy tranquilos, calladitos, y miren, el Nayib Bukele los ha agarrado desprevenidos. Ni siquiera se la esperaban lo que iba a suceder con la Constitución. Y esto no es nada para lo que se viene. Agárrense, porque viene lo mejor. Si te gusta mi video, comparte, déjame tu like y suscríbete.